A Miguel Tellado. Miguel Tellado es portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Don Miguel Tellado, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, le agradecemos mucho, que sabemos que hoy es un día trepidante, último día de campaña, y sé que tiene mucha prisa porque además entra en un acto ahora mismo. Don Miguel, Begoña Gómez ha entrado en campaña. La UCO ha registrado la sede de la empresa Red.es. ¿Qué opinión le merece esto y los ataques de Sánchez hacia los jueces y hacia su trabajo y su independencia? Bueno, pues al final hemos descubierto que toda esta parafernalia de las cartas de Pedro Sánchez solo trataban de ocultar y trataban de preparar a la sociedad española para una noticia que el presidente ya era conocedor desde hace más de un mes, y es que su mujer iba a ser imputada y que iba a ser citada a declarar por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, y ha tratado de establecer, bueno, pues una estrategia pues lacrimógena, basada en una carta inicial y una segunda que ya no hay a quien engañar, y que desde luego tiene una estrategia clara, ¿no? Que es no dar ningún tipo de explicación sobre la corrupción que cerca al gobierno, en este caso concreto, el de la esposa del presidente, pero también en los casos anteriores que conocimos que afectaban a esos expedientes de compra de mascarillas durante la pandemia, o a adjudicaciones de obras públicas de Adif. Y por lo tanto estamos ante un presidente del gobierno que, como estrategia defensiva, lo que ha decidido es emprender una campaña de acoso contra la oposición, contra determinados medios de comunicación de nuestro país que quieren publicar informaciones veraces que le afectan a él y a su entorno, y contra el Poder Judicial, ¿no? Es inaudito lo que hemos escuchado estos días, cómo miembros del gobierno de España atacan a un juez con nombres y apellidos por hacer su trabajo, vulnerando la independencia judicial, y desde luego es algo que ningún gobierno democrático se puede permitir, y que llevaría en cualquier otro país a la dimisión inmediata del ministro que lo hace. Y lo hemos visto en la propia mesa de la sala de prensa del Consejo de Ministros, a través de la ministra Pilar Alegría. Hemos escuchado ayer también a Óscar Puente criticar al juez titular de ese juzgado de instrucción número 41 de Madrid. Bueno, en cualquier país democrático esos ministros deberían haber dimitido minutos después de proferir ese disparate, ¿no? Creo que estamos ante un caso de corrupción tremendamente grave, que el presidente debe dar explicaciones, que cuanto más se esconde, cuanto más rehúye a la prensa, cuanto más evita comparecer en sede parlamentaria para dar las explicaciones que le exigimos, pues más gravedad va cobrando el asunto. Y yo creo que al final este no es la trama Begoña, es el caso Sánchez, porque Sánchez está en el ajo desde el primer minuto. Sánchez está utilizando a su mujer, a Begoña Gómez, la ha utilizado primero como conseguidora y ahora como escudo humano para protegerse de la crítica política y de la tutela judicial, que es lo que pretende hacer en estos momentos. Don Miguel, ¿y no le parece una estrategia suicida unir la suerte del gobierno de España a la suerte de Begoña Gómez? Porque que todo el gobierno haya salido en tromba, como si fueran ellos los acusados, a defender a Begoña Gómez, sin esperarse al final de las investigaciones, parece una estrategia suicida, ¿no? Si luego ella Bueno, en sale el fondo culpable. yo creo, sí, Sí. en el fondo yo creo que es el reconocimiento de la implicación de todo el gobierno en todo esto. Aquí estamos viendo cómo, cuando hay cualquier tipo de crítica, Sánchez lo que dice es fango, todo es fango, pero la realidad es que la Audiencia Nacional investiga mordidas en contratos para compras de mascarillas, el que comenzó llamándose caso Coldo, caso Ábalos, que afecta no solo a varios ministerios, sino a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, Baleares y Canarias en aquel momento. La Audiencia Nacional investiga las adjudicaciones de Adif. Hemos escuchado audios donde técnicos de Adif hablaban de modificar las puntuaciones obtenidas por las empresas porque lo mandaban de arriba. Y nosotros hemos preguntado en sede parlamentaria, pero de arriba, ¿quién lo mandaba? ¿Era Ábalos? ¿Era Coldo? ¿Era Félix Bolaños? ¿Era María Jesús Montero? ¿Era el puto amo, como le llama Óscar Puente? ¿O era la presidenta, como dice Patxi López? Bueno, pues eso estaba sucediendo, ¿no? Y estamos viendo cómo el juzgado de instrucción número 41 investiga
las negociaciones de Begoña en favor de empresas que financian sus actividades empresariales. Bueno, pues, oiga, esto tiene nombres y apellidos, no es ni la crítica del PP, ni la crítica de determinados medios, ni jueces que son fachas con toga, ¿no? Como pretenden decirnos ahora, ¿no? Es la justicia tratando de depurar responsabilidades sobre todo lo sucedido. Yo creo que aquí hay caso, claro que hay caso, y creo que Sánchez está en el ajo, Sánchez está en el centro de este meollo, ¿no? Otra cosa es que trate de escurrir el bulto, pero la realidad es que Sánchez está metido en el lío porque Begoña Gómez no sería nada si no fuese la esposa del presidente y si ese presidente no hiciese gestiones en favor de su esposa y los intereses empresariales de ella. Y eso es lo que ha sucedido en nuestro país, ¿no? Mire, en cualquier país del mundo, si hubiese pasado lo que ha pasado en España en los últimos 5 meses, el gobierno habría caído. En febrero, la UCO registró el Ministerio de Transportes y detiene e interroga a más de 20 implicados. La policía entra en el Ministerio del Interior para interrogar al secretario de Estado de Seguridad en relación con esos contratos. La UCO ha registrado la sede del Servicio Salud de Baleares para recabar los contratos de Armengol con la trama de Coldo. La policía ha entrado a registrar la Consejería de Sanidad de Canarias recientemente para recabar los contratos del que era presidente en aquel momento, Ángel Víctor Torres. Antes de ayer, la UCO registraba la sede de Red.es para encontrar los contratos amañados por Begoña, siguiendo instrucciones de la Fiscalía Europea Anticorrupción, y una semana antes se registraba el Consejo Superior de Deportes, también para seguir la pista de las gestiones que ha podido realizar Begoña en favor de las mismas empresas. Yo creo, sinceramente, que a Sánchez se le acumulan los registros y se le agotan las excusas. Y ha llegado el momento de que el gobierno dé la cara, dé explicaciones, porque cada silencio, cada excusa, lo único que hace es convertir a Pedro Sánchez cada día en más culpable. Begoña está en los actos del Partido Socialista. Según los propios estatutos del PSOE, Begoña, al estar imputada, tenía que haber sido suspendida de militancia. Tiene la sensación de que el PSOE tiene códigos éticos muy estrictos para los demás, pero muy laxos para ellos mismos, ¿no? Desde luego, yo supongo que el señor Ábalos estará sorprendido viendo la diferencia de trato que se le ha dispensado a él con respecto a la que se le está dispensando a Begoña Gómez, esposa del presidente, y también investigada, se encuentra en la misma, exactamente la misma situación procesal que Ábalos. Con Ábalos reconocieron a través de su expulsión, asumieron que efectivamente hay motivos para dudar de todo lo que se ha hecho, y con Begoña están manteniendo una estrategia de defensa, bueno, que yo creo que es completamente injustificada, que solo guarda relación con un hecho cierto, y es que todo el gobierno está implicado, que el presidente del gobierno sabía todo lo que sucedía y lo tapó, y es más, es que probablemente tiene un grado de participación en todos estos hechos presuntamente delictivos, ¿no? Lo que está haciendo Pedro Sánchez en estos momentos es muy peligroso, porque Pedro Sánchez se ha convertido en el peor de los populistas. En la carta que escribía el pasado martes, básicamente le dice a la ciudadanía: crean en mí, confíen ciegamente en mí y en mi mujer, y desconfíen de la justicia, de los medios de comunicación, de las Cortes Generales del Estado. Crean ciegamente en mí, aunque yo no les voy a dar ninguna explicación ni ninguna motivación de lo que ha sucedido. Eso es el manual del populista que vulnera los principios democráticos más esenciales, ¿no? Sin lugar a dudas. Don Miguel, yo sé que tiene mucha prisa, acabamos de tener a Santiago Abascal en estos mismos micrófonos y Santiago Abascal se quejaba de que el Partido Popular no hubiese llevado a declarar a Begoña Gómez al Senado antes de las elecciones del próximo domingo. Bueno, yo creo que los tiempos de las comisiones de investigación las deciden las mesas de cada comisión de investigación, y es ahí donde reside el avance, bueno, pues de los interrogatorios a los que se va sometiendo semana a semana, ¿no? Yo con Vox tiene que entender que hoy estemos especialmente molestos, porque hoy el alcalde de Sevilla se somete a una cuestión de confianza porque Vox le ha dejado caer
en la aprobación de presupuestos y al final lo que estamos viendo es que Vox hace la pinza perfecta con el Partido Socialista y a veces no entendemos muy bien a qué se dedica Vox y cuáles son sus objetivos políticos, porque la realidad es que cada vez que Sánchez tiene algún problema, Vox sale a su rescate. Sin Vox, hoy Sánchez no sería presidente del gobierno y el presidente del gobierno de España sería Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Pero lamentablemente Vox sale al rescate del Partido Socialista en cada ocasión que Sánchez los necesita. Parece además que Sánchez es el director de campaña del señor Abascal y yo la verdad lo lamento profundamente, ¿no? Nosotros tenemos un objetivo que es ganar las elecciones, ser la primera fuerza política, marcar la mayor distancia posible electoral con el Partido Socialista, ganarles con cuanta más diferencia mejor, y en segundo lugar porque esa victoria en las europeas puede marcar el fin definitivo del gobierno de Pedro Sánchez. Si otros tienen el objetivo de derrotar por igual al PSOE y al PP, allá ellos. Nosotros tenemos un objetivo claro, que es lo que nos pide nuestro votante, el electorado de centro-derecha, que es derroten por favor a Pedro Sánchez y échenlo del gobierno cuanto antes. Si Vox quiere caminar en esa dirección, pues posiblemente nos encuentren, pero yo tengo la sensación de que su objetivo político es otro. Hoy nos comentaba también Santiago Abascal que en esta campaña ha girado en torno a esas declaraciones de González Pons, donde decía que el PSOE y el Partido Popular votaban casi el 90% de las cuestiones en Europa conjuntamente, ¿no? Mire, en Europa se construyen consensos y se debate probablemente, bueno, pues de una forma más analítica que lamentablemente la política española de estos momentos, ¿no? Y nosotros sabemos construir consensos y lo hacemos desde la moderación, desde la centralidad y tratando de mejorar la calidad de vida de las personas, porque al final todo lo que se decide allí se traslada aquí y afecta a la vida cotidiana de todos los españoles, ¿no? Y participar en las negociaciones de todo tipo de resoluciones creemos que es muy importante, ¿no? Lo que no tiene sentido es manejar un discurso anti-europeísta, que es lo que está haciendo Vox en estos momentos, y al mismo tiempo, bueno, pues que un miembro de su familia política sea el comisario de Agricultura, que tanto daño ha causado a los sectores aquí en España, ¿no? Y por lo tanto, creo que el doble discurso es un error. Estamos para construir consensos, estamos para alcanzar los mejores acuerdos, ¿no? Para que redunden en la calidad de vida de las personas y todo lo demás. Bueno, pues yo creo que es mucha fanfarria electoral, fanfarria del último día de campaña, ¿no? Pues don Miguel, muchísimas gracias por habernos atendido un día tan especial como hoy. Le mando un abrazo, ¿eh? Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias.